Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Good, good, good. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Alegro, alegro. Seguimos con el periodo de catequesis sacramental. Sí, fuerte y claro. Hoy nos toca algo polémico. Hoy nos toca algo polémico, polémico, polémico. Así que esperamos que se conecten algunos más, que me digan si el audio está bien. Y arrancamos. Turutum, tum, 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 tss. Toca Eucaristía. Hoy toca Eucaristía. Y van a ver por qué digo que es polémico. Me encantaría usar los lentes para poder leer porque los necesito, pero salvo que yo esté ahí, por ejemplo, en Facebook me genera un pequeño reflejo, pero si yo levanto, miren, me salen los lentes ahí, entonces no puedo hacer eso. Bueno, voy a desactivar los comentarios. Quiero que nos metamos de lleno en este maravilloso mundo sacramental, quizás con la intención de ir descubriendo un poco más, descubriendo un poquito más, el modo que Dios tiene de comunicarse con nosotros. Dios tiene un lenguaje sacramental. Yo ayer subí algo de humor a propósito. Una persona que me pedía confesarse, siendo de otra religión, le dije, no, porque ustedes no creen en la gracia sacramental. Eh, Hoy nos toca un sacramento que digo que es controversial porque en este tiempo no lo podemos recibir, que es el sacramento de la Eucaristía, pero inclusive visto desde la teología sacramental, que hoy la vamos a entender un poquito más, yo digo, está bueno que pasemos un tiempo sin comer. Está bueno que pasemos un tiempo sin comer. Voy a dar algunas razones, principalmente citando un texto bíblico que nos va a ayudar a entender un poquito más hacia dónde vamos. Bueno, con el sacramento de la Eucaristía ya tienen para anotar su Biblia, tienen todo, absolutamente todo. Bueno, si ya tienen todo podemos comenzar. Con el sacramento de la Eucaristía culmina la iniciación cristiana, culminan los tres primeros sacramentos, ya los hemos estudiado, ustedes saben, es el bautismo, el primer sacramento, la puerta, la confirmación, el de la fortaleza, y el sacramento de la Eucaristía son los sacramentos de iniciación cristiana. Termina el grupo de estos primeros tres sacramentos con los que comienza toda la vida de la Iglesia. ¿Qué conmemoramos? ¿Qué celebramos? A nuestro Salvador, a Jesús, que en la última cena instituyó el sacrificio de su cuerpo y de su sangre para quedarse para siempre con nosotros. La Eucaristía, un sacramento obvio, como todos los sacramentos instituidos por Cristo, para quedarse con nosotros. Ya vamos a ver los efectos del sacramento, ya vamos a ver un poco la mistagogia, palabra dificilísima. La mistagogia es el modo de celebrarse. Bueno, pero quiero que primero veamos sus nombres. Les digo un poco el orden del tema de hoy. Los nombres que reciben la misa, como le decimos comúnmente. Después, un poquito, muy poquito, lo bíblico, citándole algunos textos bíblicos para que ustedes después puedan buscarlos. La institución de este sacramento de la Eucaristía, un testimonio histórico muy bonito de San Justino que a mí me encanta citarlo. El desarrollo de la celebración tiene un montón de palabras difíciles, yo lo voy a hacer muy sencillo, muy simple para que ustedes lo puedan recordar. Y después quiero que nos citemos en algunas cuestiones. Memorial, lo que significa memorial y qué es lo que celebramos cada vez que celebramos la Eucaristía. Después, el sentido del altar y la disposición de la iglesia, del templo, el altar, sacrificio, mesa del Señor, que entendamos un poco esta cuestión. Y lo que nos aporta el Vaticano I, no el Vaticano II, sino el Vaticano I sobre el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Por qué algunos comulgan con el cuerpo y la sangre? ¿Por qué otros comulgan con el cuerpo solo? ¿Qué pasa con los celíacos que no pueden? Bueno,
¿Alguna cuestión ahí? Y los frutos de la celebración de la Eucaristía. Sin dilación, como dicen algunos que se encargan de esto, comenzamos con los nombres que recibe el sacramento. Nosotros le decimos Eucaristía o le decimos misa, pero puede llamarse, además de Eucaristía, Eucharistein. Eucaristía es una palabra compuesta. Charis, gracia, la traducción completa sería acción de gracias, ¿sí? Y la Eucaristía es acción de gracias, lo que nosotros no hacemos cuando vamos a misa. Nosotros vamos a pedir, no a dar gracias. Y quizás restaurar este sentido, este nombre que tiene la Eucaristía, puede ser para nosotros restaurar el sentido más profundo. Acción de gracias, ¿por qué? Porque Dios ha elegido quedarse con nosotros. El sentido de la palabra acción de gracias, Eucaristía, es precisamente este. Agradecer a un Dios que ha elegido hacerse alimento y quedarse con nosotros para siempre, para que nosotros no estemos nunca más solos. En este sentido empiezo a meter fichitas. Todo este tiempo que nosotros no hemos podido acercarnos a comulgar es un tiempo, esto lo digo yo, no lo dice la Iglesia, porque tampoco la Iglesia nunca ha tenido esto de no poder celebrar ni dar la Eucaristía. Es, digo yo, una oportunidad que tiene Dios para hacerse valioso. Una oportunidad que tiene Dios para que nosotros descubramos el verdadero valor del alimento y que nos acerquemos con un corazón agradecido, naturalmente. Otro nombre que recibe, banquete del Señor, porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos. Un Dios que nos invita a la mesa. Un Dios que nos invita a la mesa. Tiene un sentido muy bonito y muy profundo el nombre banquete del Señor. Fracción de pan por el mismo rito, tercer nombre. Fracción del pan por el mismo rito central de la Eucaristía, que es el mismo de la institución. Tomó el pan, lo partió, fraccionó, fracción del pan, y lo dio. Este gesto tan bonito de tomar el pan y compartirlo, si decimos nosotros con banquete del Señor, un Dios que nos invita a sentarnos a la mesa y a comer con Él, tomar el pan, fraccionarlo y compartirlo, es un término, un nombre hermoso, precioso, ¿sí? Acá para toda esta cuestión o este dilema de comunión en la mano, comunión en la boca, nuestras manos no son dignas y qué sé yo. Bueno, fíjense el gesto de la primera cena. Se llama fracción de pan porque Cristo partió y dio. No le entregó en la boca, partió y dio, ¿sí? Lo recibieron los apóstoles en sus manos eran inclusive la de algunos menos dignas que las nuestras. Estaba Judas, pero Judas no comulgó. Sí, claro que sí, aquel con el que mojo el pan, dice el texto bíblico, ese es en el Evangelio. Entonces no hay acá cuestión de dignidad, porque en todo caso si son dignas o no son dignas nuestras manos, tenemos que hablar más del corazón que de las manos, porque pueden estar sucias las manos, pero digna es la persona, no la mano. No sé si me entienden esto. Pero bueno, fracción de pan, Cristo partiendo y haciéndose riqueza y alimento para los demás. También se lo llama, lo digo rápido, asamblea eucarística, memorial de la pasión y de la resurrección del Señor, santo sacrificio, santa y divina liturgia y santa misa. 8 nombres recibe. Nosotros le decimos Eucaristía o le decimos misa. La palabra misa quizás, al menos aquí en Argentina, es la que más se utiliza. Tiene que ver con el final de la celebración eucarística. En latín es ite missa est o missio, que es el sentido más profundo que tiene esta fracción del pan. Ite missa est, ha finalizado la misa, vayamos a compartirla en paz. Y en este sentido, la missio, que es la misión, es el envío que el sacerdote nos hace hacia el final de la celebración eucarística a compartir, el envío que nos hace a compartir lo que hemos celebrado, ¿sí? A hacernos conocidos por el amor que nos tenemos. Uno pareciera que no espera ni siquiera que termine la Eucaristía para partir
Y acá es, antes que podemos quedar en paz, que a mí no me gusta decirlo y trato de no decirlo nunca, a veces se me mete, porque lo he escuchado muchas veces, más que decir al final de la misa, quedémonos en paz, vayamos a anunciarlo en paz. A mí me gusta decir al final de la misa, hemos celebrado la alegría del Evangelio, vayamos a compartirla en paz. Hemos celebrado la alegría, es decir, Cristo se ha hecho presente, se queda con nosotros, esa es nuestra alegría. Cristo está vivo verdaderamente, vayamos a anunciarlo, vayamos a compartirlo en paz. La palabra misa me parece que es la que más usamos y la que más significa esto de la misión, el ite misa es, ha finalizado la misa, vayamos en paz, es el anunciemos esto que hemos celebrado. A lo largo de los tiempos, para entrar en lo que se llama economía litúrgica, economía bíblica, cito el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se vio desde la antigüedad, desde el pueblo de Israel, 3000 y pico de años atrás, muchos años atrás, se vio siempre alimentado por Dios. Yo di una catequesis hace poquito tiempo que está subida en YouTube también, si la quieren ver, donde hacía referencia directamente a esto tan significativo y tan vivo de el profeta Elías alimentándose con el pan, recibiendo la fortaleza de esta galleta de pan para poder seguir de camino. Esto de catequesis que yo di no fue sin querer, fue sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho. ¿Por qué? Porque yo en esta catequesis quería, de hecho, preparar este tema que hoy estoy dando y estoy compartiendo con ustedes y que tiene que ver con el alimento que da vida, que es la Eucaristía. Y hablaba y les daba el sentido de la prefiguración del Antiguo Testamento. Miren lo que dice Deuteronomio 8:3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Anótenlo porque esto es una perla que estos días, si Dios quiere, voy a hacer una publicación sobre esto. ¿Vieron esas citas bíblicas que ustedes la leen y que pareciera como si lo que tengo a mano, esto les pegara en el pecho automáticamente así? Bueno, esa misma sensación tuve cuando leí esto y va a ser de luz para muchos de ustedes, ¿sí? Voy a publicar seguramente algo en estos días sobre esto. Dice así, Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 3. Te afligió y te hizo sentir hambre. Te afligió y te hizo sentir hambre, pero te dio a comer el maná, ese alimento que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Esto famoso de las tentaciones de Jesús, la respuesta que Jesús le da a Satanás en Mateo 4:4, en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Bueno, este texto nos muestra de una manera apretada, una síntesis apretada, cómo el pueblo de Israel pasó hambre y le reclamó a Moisés: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? Si allá teníamos comida, y ahora nos sacaste al desierto y nos estamos muriendo de hambre. ¿Para qué nos hiciste salir de la esclavitud si allá teníamos para comer? Y Moisés diciendo, no entendieron nada, ¿no? Y hablando con Dios diciéndole, mirá, me están reclamando que tienen hambre, no entendieron nada. Y Dios dándole el maná, este alimento tan extraño que nadie sabía bien qué lo que era, pero que tenía un gusto increíble. Bueno, una prefiguración de la Eucaristía. Es cierto, los hizo pasar hambre, pero para que descubrieran el verdadero valor del alimento. Y se hizo alimento. Su palabra se hizo alimento de todos ellos. Es lo que estamos viviendo nosotros hoy. El hambre de la Eucaristía para descubrir el verdadero valor y el alimento de la palabra que sale de la boca de Dios. Lo que estamos haciendo en este momento, compartiendo la palabra que es alimento también para nuestra vida y nuestras almas. Fabuloso, fascinante, digo yo, fascinante. Bueno,
perdonen que me encienda, ¿no? Entonces en el Antiguo Testamento tenemos textos que nos hablan y que nos recuerdan esto de que Dios se hace alimento de algún modo, para que en el Nuevo Testamento Cristo se pueda hacer alimento verdadero. Voy a activar por un momento los comentarios para ver si venimos bien con el audio, si se escucha bien, si no se corta. Y nos vamos de lleno al Nuevo Testamento. El Señor, habiendo amado a los suyos, díganme si se escucha bien, escríbanme, Padre, se escucha bien. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, o hasta el extremo, sabiendo que había llegado la hora de partir de este mundo para retornar a su Padre. En el transcurso de una cena, le lavó los pies y les dio el mandamiento del amor. Corto de nuevo los comentarios porque veo que se escucha bien. Jesús, amando a los suyos, con el hermoso gesto del servicio, instituye la Eucaristía. Lo sirve y se da como alimento para ellos. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo del 1 al 17. Pero ciertamente esta institución de la Eucaristía, vista y celebrada en el Evangelio según San Juan, no es el único presupuesto, palabras económicas me encanta usarlas, pero porque son términos son términos propios, nosotros los mal entendemos, pero no es el único presupuesto bíblico que hay, porque también está la multiplicación de los panes como presupuesto también de la abundancia del Dios que se da como alimento. ¿Sí? Podrán leer ustedes, por ejemplo, Mateo 14, 13, 21, Mateo 14, capítulo 14, versículos del 13 al 21. O también otro presupuesto eucarístico, el signo del agua convertida en vino en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 11, que son sin lugar a dudas, y bueno, y todos los textos de la multiplicación de los panes, o Cristo mismo diciéndose el pan de vida en el hermoso capítulo 6 del Evangelio según San Juan, es una perla de Dios hecho pan, Dios hecho alimento, que yo sostengo que es un término y un tema que tenemos que sostener y volver a recuperar porque se nos ha ido un poco. Ya vamos a volver o voy a insistir un poco más sobre eso. Hagan esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía. Y acá hay un tema que antes de ir no me quiero adelantar, pero quiero que entiendan ustedes qué es lo que significa memoria en la terminología judía y cómo nosotros celebramos la memoria de Cristo. Cuando nosotros recibimos la Eucaristía, estamos recibiendo el cuerpo mismo de Cristo Jesús. ¿Sí? ¿De qué modo? Acá tenemos que entender nosotros, de nuevo como hablamos en lenguaje sacramental, yo les explico materia y forma, como ya lo hemos estudiado, lo hemos visto. Materia, ¿qué materia se necesita para que haya sacramento en la Eucaristía? Pan y vino. ¿Qué forma se necesita? Las palabras de consagración del sacerdote. Materia y forma. ¿Sí? Si una de las dos cosas faltan, no hay sacramento. Bueno, la materia es el pan y el vino. Nosotros, cuando celebramos la Eucaristía, los sacerdotes cuando celebramos la Eucaristía, no hay un cambio accidental. ¡Qué palabra difícil, padre! Tengo un vaso, acá es lo que tengo a mano. Acá se dan los accidentes del vidrio. Si esto dejara de ser vidrio y pasara a ser papel, un proceso que creo que es imposible, pero si pasara, hay un cambio accidental. Hay un cambio en los accidentes. Cuando deja de haber algo y empieza a haber otra cosa. Por ejemplo, cuando deja de haber madera y pasa a haber ceniza, hay un cambio accidental.
se dan cambios de accidentes. En la Eucaristía nosotros no vemos cambios accidentales en el antes y en el después, cuando deja de haber pan y empieza a haber cuerpo de Jesús. El cambio no se da en los accidentes, sino que se da en la sustancia. Ya no hay más sustancia de pan, sino que hay sustancia eucarística, que es presencia viva y sacramental de Cristo. El Vaticano I, no el Vaticano II, que es el que nosotros leemos y recordamos a cada momento. El Vaticano I, por allá por el 1880, creo, me puedo equivocar acá. Busquen alguno si quiere, después me lo comparte, cuando fue el Vaticano I. Dice que en el cuerpo y en la sangre de Jesús hay verdadera sustancia eucarística, completa. Si yo tengo, ¿cómo les explico esto? Si yo tengo un pedacito de Eucaristía, si yo tengo el cuerpo de Jesús, supónganse que esto es la Eucaristía, si yo tengo el cuerpo de Jesús acá y parto esto, no significa que esto sea el cuerpo de Jesús y este sea una mano. No es una mano de Jesús, yo no estoy partiendo una mano, sino que hay verdadera sustancia eucarística en las partículas también. Es decir, esto es el cuerpo de Jesús y esto también es el cuerpo de Jesús. Porque se entiende el partir el pan y el compartirlo, si no yo partiría y daría una pata, un brazo, sería como una especie de canibalismo teológico, no sé si existe eso. Hay verdadera sustancia inclusive en las migas. En las pequeñas fracciones del pan hay. Por eso por ahí cuando alguien pasa a comulgar y uno le da una hostia y está partida, no significa que le está dando la mitad de Jesús. Y le dice, tomá, te doy la mitad y vení a buscar la mitad después. Hay verdadera sustancia eucarística ahí. Y también es bueno decirlo, no es un tema menor, que en el vino hay también verdadera presencia eucarística de Cristo completo. Es decir, no es que si uno comulga con el cuerpo, la hostia, y comulga con la sangre, está comulgando de una manera perfecta, y si comulga solamente con el cuerpo, es imperfecta. No, tanto en uno como en el otro, o como los dos juntos, hay verdadera sustancia eucarística completa. ¿Cuál es el tema? Que muchas veces, cuando somos muchos en las celebraciones eucarísticas, no podemos comulgar con el cuerpo y con la sangre todos, porque sería eterna la celebración. Aunque a mí me gusta, por ejemplo, en celebraciones como Corpus Christi o un Jueves Santo, en la medida de lo posible, en alguna celebración poder comulgar todos. Yo en la misa los días de semana doy la comunión bajo las dos especies, pan y vino, mediante lo que se llama intinción, que es mojar la Eucaristía en el pan en el vino, el cuerpo en la sangre y poder darla. Bueno, sin más, quiero leerles, antes de pasar al altar y a la disposición del templo, el tiempo apremia, leerles un testimonio precioso, el más antiguo que tenemos de la celebración eucarística, para que ustedes caigan en la cuenta de que lo que nosotros celebramos en la Eucaristía no es un invento y no es algo del medioevo, sino que hay un sentido histórico que quizás lo más cercano a lo que Cristo celebró con sus discípulos. En la primera misa, yo digo así a propósito, en la mesa compartida de Jesús no hubo una liturgia. ¿Sí? Yo con esto no quiero crear ninguna polémica, pero fue tan simple como una mesa compartida. Después en el tiempo se empezó a poner, si ustedes quieren, el protocolo o el modus operandi, el modo de hacerlo, ¿sí? En el tiempo. ¿Sí? En el tiempo a nosotros nos llega todo el modo de celebrar y lo que tiene que ver con el rito y con la liturgia. El rito debe ayudarnos a nosotros a celebrar de mejor manera, no debe a nosotros bloquearnos en nuestro encuentro con Jesús. ¿Sí? ¿Yo por qué digo esto? Porque en el tiempo y en nuestra vivencia eucarística muchas veces el rito ha comenzado a ser el centro. Y uno celebra mejor la Eucaristía no cuando mejor se encuentra con este Cristo que se hace alimento,
sino cuando mejor cumple y junta las manos y vive y trabaja y reza así y hace la distancia de las manos y mejor se arrodilla y mejor parte para que quede más derechito. El rito nos debe ayudar a poder celebrar mejor esta Eucaristía que estamos compartiendo. Si eso no pasa así, estamos celebrando mal. El rito nos está ocupando el lugar y traducido sería lo que históricamente vino Jesús a hablar cuando hablaba de la ley. La ley debe ayudarnos a amar. Si la ley está ocupando el lugar central, como pasó en el corazón de los fariseos, no entendimos nada, ¿sí? Esto como se lo dejo como reflexión. Le leo San Justino, mártir, lo mataron por la fe, del siglo II. Dice así San Justino en sus escritos sobre la Eucaristía. Les va a encantar, a mí me renueva el corazón leerlo, se los leo. Perdonen que me ponga los lentes así para que no haga reflejo y para que ustedes me puedan leer, me puedan escuchar. Dice así: el día que se llama del sol, en inglés Sunday, día del sol, nosotros le llamamos domingo, Dominicus, día del Señor, los cristianos cambiamos el nombre a Dominicus o domingo, por llamarse así el día del Señor. Tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o campo. Una reunión de todos los que habitan cerca tiene lugar en el domingo. Se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas, el momento de las lecturas, tanto tiempo como es posible. Acá otros autores dicen, leían hasta que se cansaban la escritura. Leían, se ponían a leer la Biblia, leían. La Biblia naturalmente en el siglo II no existía, pero encontraban escritos de los profetas o de los apóstoles y leían hasta que se cansaban de leer. Cuando el lector ha terminado, el que preside, no el que celebra o el que dice misa, yo esto lo he escuchado y me da hasta, me hace así, el que celebra no, está mal dicho, el que celebra la Eucaristía. Yo como cura no, la celebro sí, pero vos también la celebrás cada vez que participas. Está mejor decir el que preside, el que tiene lugar de la presidencia, por más que la palabra presidente a nosotros nos suene mal, pero hay alguien que preside y todos, ustedes y yo, celebramos la asamblea eucarística o la misa, la celebramos todos. El que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de cosas tan bellas. Fíjense, el que preside nos invita a vivir el Evangelio, no nos invita a hacer política o como muchas veces escuchamos en algunas homilías. Continúa Justino. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros. Paréntesis, oración de los fieles o las preces. Y por todos los demás, donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Oramos por nosotros, es decir, por los que estamos reunidos, y también por los otros. Y acá nosotros en la oración común agregamos también a los santos, agregamos a nuestros difuntos, oramos todos, para todos estar en el mismo lugar, en este banquete en el cielo. Algo precioso. Cuando termine esta oración, nos besamos unos a otros. El saludo de la paz. Nos damos, como se llamaba, el ósculo. Horrible la palabra. El ósculo de la paz. El saludo de la paz. Uno lo ha ritualizado el saludo de la paz. Pero desear la paz, yo lo descubrí ya siendo cura y como con un año de cura. El momento donde digo, la paz le dejo, mi paz le doy yo. Ustedes me lo van a ver cuando celebro la Eucaristía. Abrazo. Hago así con las manos, inclusive ahora para que ustedes lo puedan ver, hasta muestro las especies eucarísticas. Jesús, que dijiste tu paz, mi paz le dejo, mi paz le doy, muestro las especies eucarísticas, porque es Dios dándonos la paz, en medio de las dificultades, de los tormentos, de Dios dándonos la paz. Y cuando compartimos el don de la paz, el saludo de la paz, estamos compartiendo un gesto que Dios mismo nos da para compartirlo, algo precioso en la asamblea eucarística.
Ya termino, no me quiero ir largo. Dice, luego se lleva al que preside, se lleva al que preside a los hermanos pan. Está escrito así porque naturalmente está traducido, como se pudo traducir este texto de Justino, escrito en el siglo II, hace casi, más de 1800 años. Se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados. El gesto de agregar agua en el vino tiene muchísima historia. El presidente los toma y eleva alabanzas de gloria al Padre del universo, por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias, en griego, Eucaristía. Da gracias, largamente, porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. El que preside da gracias, lo eleva y da gracias, porque hemos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén. Vieron que el sacerdote en un momento de la Eucaristía dice por Cristo, con Él y en Él, latido Padre, y todos decimos juntos amén. Es el amén de la doxología, se llama así, la doxología final, donde decimos amén, así sea, esto que celebramos algo precioso, amén. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua, eucaristizados, y los llevan a los ausentes. Un texto precioso de San Justino. ¿Para qué me pongo los lentes si no voy a leer más? San Justino diciéndonos, celebramos, comemos y lo llevamos a los que están ausentes. Naturalmente, el depósito de la Eucaristía, el sagrario, fue creado en la historia para poder reservar la Eucaristía que después se llevaba a los enfermos, ¿sí? A los que no habían podido comulgar en esta asamblea en la que se habían juntado todos los del pueblo o los de la ciudad. Acá quiero decir dos o tres cosas. Por un lado, la importancia de la Eucaristía. La Eucaristía no fue instituida por Cristo para ser adorada. No, tranquilos. No fue hecha para ser adorada la Eucaristía, sino para ser comida. La Eucaristía fue instituida por Cristo no para ser adorada, sino para ser comida. Cuando nosotros nos acerquemos a la adoración, debemos pedirle a Cristo Jesús, verdaderamente presente ahí en la Eucaristía, que nos dé el deseo del corazón de recibirlo en nosotros. Y todo este tiempo en el que no podemos comulgar, debemos pedir a Dios el deseo de comerlo. El deseo de comerlo, porque Dios se hizo alimento para que nosotros no tengamos nunca más hambre. Lo grito porque creo que es importante. Porque muchos de nosotros no entendemos, yo primero, en esto me hago totalmente responsable, no entendemos lo que estamos recibiendo. Muchos de nosotros no entendemos lo que estamos recibiendo. Pedir a Dios el deseo de querer más y más amar lo que estamos recibiendo. ¿Y por qué? Porque Dios que se hace alimento suscita en nosotros el amor. Los conocerán por el amor que se tienen. Recibimos el amor para el amor compartir. Ya les voy a explicar esto, no se preocupen, ya se los voy a explicar. Es un tema, es el ABC del cristianismo. Hoy no hay amor en el mundo porque no entendemos lo que recibimos cuando recibimos la Eucaristía. Les tiro eso como para que me esperen un momento y ya se los vaya a decir. Somos convocados en una iglesia que históricamente, yo agradezco muchísimo al Vaticano II, falta todavía cumplir lo que este documento, le doy un beso como si fuera palabra de Dios, lo que este documento de la iglesia nos ha venido a decir, nos falta un montón. Cuando yo escucho que dicen, Padre, usted que evangeliza con la alegría, cuando evangeliza con la alegría, perdón, me colgué.
evangeliza con la alegría y qué sé yo, digo, bueno, es la imitación del concilio hace 60, 50, 60 años atrás, que ya se nos invitaba a esto, a transmitir el evangelio de una manera viva, eficaz. Bueno, la iglesia todavía está trabajándolo, ¿sí? Pero, acá me vuelvo a meter de nuevo, el Vaticano II nos ha regalado quizá uno de los gestos más bonitos en una nueva disposición de la iglesia como tal. Vieron que las iglesias antiguamente, y nosotros quizá la de nuestros pueblos o la de nuestras ciudades, son así, el altar en la punta y, digo yo, un chorizo largo de bancos hasta atrás, ¿sí? Hasta la puerta. Bueno, gracias a Dios, la misa ya no es más de espalda. El Concilio Vaticano II propuso la misa de cara al pueblo, el que preside, el que hace las veces de Cristo en la presidencia, el cura o el obispo, de cara al pueblo, celebra como sentado alrededor de una mesa, que es el altar. El altar es mesa, el altar es mesa. El altar es altar del sacrificio, como era antiguamente en el pueblo de Israel, pero es también una mesa. Por eso los templos nuevos o conciliares, como así se les llama, es una mesa grande, un altar grande, y los bancos dispuestos alrededor, ¿sí? Para que pueda entenderse mejor que cada uno de los que participan activamente de la celebración eucarística, palabras difíciles, pero para decir, cada uno de los que vamos a la misa, ¿sí? Estamos celebrando juntos, sentados alrededor de una mesa, celebrando la invitación que Cristo nos hace, que es la de alimentarnos con su presencia en nuestras vidas. Llegamos, todo el orden de la celebración, que no lo voy a decir, ustedes lo conocen por tiempo, todo el orden de la celebración, nos alimentamos y el cura, el que preside, nos dice, ite missa est, hemos celebrado la Eucaristía, vayan, anuncien en paz, porque es el gran envío de Dios al poner en acción lo que hemos recibido, poner en acción el amor que hemos recibido en esa Eucaristía. Esto es precioso, chicos, porque ahora les termino con esto y dándoles la bendición. ¿Por qué les doy la bendición al finalizar los temas? Porque yo tengo el convencimiento que cada vez que escuchamos, a mí me pasa hoy leyéndolo, Dios me impacta con algo. Cada vez que terminamos de compartir un tema, Dios en ustedes también trabaja en el corazón y quizás empiezan a entender algo que durante mucho tiempo lo entendieron mal, como también pasa en mi corazón, como pasa en el corazón de todos. Por eso les doy la bendición, porque con la bendición quiero actualizar en ustedes también el corazón de más conocer, más amar, para más seguir y más servir a Jesús. Los frutos de la comunión. ¿Cuáles son los frutos de vivir este sacramento, de celebrar este sacramento? Se los menciono. Acá si los quieren buscar, desde el punto 1391 del Catecismo de la Iglesia Católica en adelante, los frutos de la Eucaristía o de la comunión. Primer fruto, la comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Acrecienta nuestra unión con Cristo. Cada vez que comulgamos, Cristo viene a eucaristizarnos, viene a hacernos más Eucaristía a nosotros. ¿Cómo, Padre? ¿Yo? Sí, vos. Dios asumió la naturaleza humana. Dios, desde su divinidad, eligió hacerse hombre. Entiendan esto. Eligió hacerse hombre. ¿Para qué? Para que haciéndose alimento de nosotros, los hombres, nosotros pudiéramos hacernos como dioses. ¡Wow! Qué difícil esto. Pero para que nosotros podamos entrar al cielo, tenemos que hacernos otro Cristo. Recibiendo la Eucaristía, nos divinizamos, nos eucaristizamos cada vez más. No es que Dios viene como a darnos un plus. Nosotros nos hacemos otro Cristo más. Nos vamos pareciendo cada vez más a Cristo cuando los recibimos, ¿sí? Porque tiene la gracia sacramental de la Eucaristía la potestad de eucaristizarnos cada vez un poco más. En este sentido, Cristo es alimento, no premio. Cortémosla con eso.
Cortemos con creer que Cristo es un premio para solamente algunos y una especie de privilegio para alguno que ha hecho todas las cosas bien. Cristo también es remedio, fortaleza, remedio en el sentido que cada vez que lo recibimos nos cura de nuestra debilidad, de nuestro dolor, nuestra tristeza. Se hace Cristo, cuando lo recibimos, fortaleza en nosotros y nos fortalece humanamente para que nosotros podamos cada vez más alcanzar el amor. Primero, espero que se entienda esto, chicos. Otro más, la comunión nos separa del pecado. Es un fruto de la Eucaristía. Cada vez que recibimos la Eucaristía, nos separamos del pecado. Ah, pero no era que había que confesarse antes para después. Epa, ojo, La Eucaristía nos separa del pecado. A veces necesitamos de la Eucaristía para renunciar al mal, para renunciar a aquellos que nos dañan profundamente, que es el pecado. Con esto, ojo que también uno podría decir, no está un sacramento supeditado a otro. Es decir, tengo que confesarme para después comulgar. A lo mejor tengo que comulgar para después poder arrepentirme de mi pecado y poder acercarme de una manera noble a recibir la confesión sacramental. Ojo. 3. Unidad. Uno de los frutos también es la unidad con el cuerpo místico. La Eucaristía hace la Iglesia. Cada vez que nosotros comulgamos, nos hacemos parte del Cristo, de Cristo total, que es la Iglesia. Nos hacemos un poco más Iglesia. Cada vez que nosotros comulgamos, nos hacemos un poco más Iglesia. La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. Cuando nosotros nos alimentamos con la Eucaristía, Dios nos saca de nosotros mismos, nos hace más cercanos a Cristo, naturalmente, nos saca de nosotros mismos y nos lleva a la misión. Vayan, pueden ir en paz, nos saca de nosotros mismos y nos envía principalmente a los más pobres. Por eso, la Eucaristía es la fuente de la caridad en la Iglesia. Por eso la publicación de hoy, vayan a leerla. La publicación que hice hoy, perdón a la gente que lo va a ver en diferido, pero la publicación que hoy hice en Instagram, la Eucaristía nos saca de nuestro egoísmo y nos pone en favor de los demás. Naturalmente, nos hace pensar en los otros. La Eucaristía nos hace pensar en los otros, nos saca de nosotros mismos, nos hace pensar en los otros. Bien, bueno, no importa, basta, hasta acá nomás. Otro don más es la Eucaristía y la unidad de los cristianos. No importa, ya con esto les dije un montón y tienen un montón para seguir trabajando. Que Dios, active los comentarios por un momento para escuchar el amén. Que Dios los bendiga, que les regale la paz, les siga acrecentando el deseo de recibir la Eucaristía y de recibirla con más devoción y con amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, querida familia, querida familia de Instagram, de parroquia, ojalá que esto que hoy compartimos como un tema, que es algo intelectual, haga crecer el deseo en el corazón de amar más la Eucaristía y de más buscarla para mejor vivir de estos sacramentos, ¿sí? Los sacramentos de la vida de la Iglesia nos ayudan a encontrarnos con Dios. Cuando el sacramento deja de ayudarnos a encontrarnos con Dios, caímos en lo que se llama un ritualismo. Es el vacío de sentido de lo que estamos celebrando. ¿Sí? Es el vacío total de sentido de lo que estamos celebrando. Este tiempo es un tiempo de gracia de Dios. Este tiempo en el que no podemos comulgar es un tiempo de gracia. Repetilo en tu casa, decí: Padre, quiero creer esto. Es un tiempo de gracia. Es un tiempo de gracia. Es un tiempo de gracia. Repetilo, porque vamos a encontrar verdadero sentido a la Eucaristía. Lo vamos a encontrar, juntos lo vamos a encontrar. Y cada vez que nosotros nos acerquemos a comulgar, vamos a entender que estamos acercándonos a Dios de una manera nueva. Bueno, espero alguna manito arriba en Instagram, que es lo que más demora. Corto la transmisión para poder subirla a Instagram, a YouTube, que la van a poder también compartir.